This meeting is being recorded. Hola, buenas tardes. Desde la Fundación General de la Universidad de Salamanca os damos la bienvenida al webinar Revisión sobre la visión de las mujeres Turner, webinar que organizamos conjuntamente con la Asociación Turner de Salamanca. Queremos dar las gracias a todos los asistentes que se han unido y a todos aquellos que verán posteriormente la grabación. Les enviamos un saludo. Agradecer al ponente de esta tarde, a Manuel Ángel Marcos Fernández, médico especialista en oftalmología y oftalmólogo de Clínica Las Claras. Gracias por compartir tu conocimiento y tu tiempo con nosotros. Decir que todos los ponentes que participan en estas jornadas lo hacen sin ánimo de lucro. Agradecer a todas las empresas amigas de la Universidad de Salamanca que promueven estas acciones. Os rogamos que por favor mantengáis los micrófonos cerrados para poder escuchar al ponente y que podéis hacer vuestras preguntas a través del chat. Y nosotros se las vamos a trasladar posteriormente al doctor. Sin más, le doy la palabra a María José. Hola, buenas tardes a todas. Encantada de compartir este tiempo con vosotros y con Manuel. Aparte de ser un excelente oftalmólogo y un especialista en este campo, es una persona solidaria que no nos ha puesto ningún inconveniente y que se ha unido a nosotros. Bienvenido, Manuel. Te cedo la palabra. Bueno, pues muchas gracias a todos los oyentes, los asistentes, los que en un futuro pues espero que puedan visionar esta grabación que se está realizando, en la que vamos a hablar un poquito sobre la visión y la salud ocular que presentan las mujeres con síndrome de Turner. Por empezar por algo de historia médica, pues recordamos que el síndrome de Turner fue descrito por vez primera por Henry Turner allá por 1938, basándose en ese momento pues, en los hallazgos más anatómicos que otra cosa que se observaban en estas mujeres, la baja talla, el cuello alado, las alteraciones de las extremidades. No fue hasta 21 años después cuando se descubrió la raíz, la causa sindrómica, la causa cromosómica de este síndrome, que es una haploinsuficiencia o anomalía estructural del cromosoma X. La incidencia de este síndrome, pues dependiendo de las series, quien las recoja, pues entre 2.000 a 2.500 nacimientos de mujeres. Y aunque parezca mentira, y aunque supongo que variará bastante según la geografía que estudiemos, el diagnóstico de ese síndrome se llega a él a una edad media de 9 años. Según el sitio no he logrado encontrar la cifra aproximada de mujeres con Turner en España, pero bueno, más o menos por las cifras recogidas en este artículo, pues podríamos estimarlas en torno incluso a 3.000, 3.500 de mínimo. Vemos en esta serie que recoge países de Gran Bretaña, Suecia, Ucrania, Dinamarca, que más o menos oscilan en una horquilla de entre 13, 14 hasta 40 mujeres Turner por 100.000 mujeres. Es bueno saber que hasta un 3% de todas las fecundaciones, de todas las concepciones que se realizan, al menos así se estiman, tendrían un síndrome de Turner. Lo que pasa es que solamente un 1% progresa el embarazo y llegan a término. No solamente hablamos en el síndrome de Turner de la carencia de uno de los cromosomas X, sino hay múltiples cuadros con cromosomopatías parciales, que está presente parte del segundo cromosoma X. A efectos de nuestra charla de problemas oculares, hay que decir que no se han detectado diferencias significativas entre el cuadro... Perdona, sí. Se entrecorta la voz. Sí. Se oye como un ruido de fondo y se te entrecorta la voz. Ahora Yo creo que hay ruido de fondo ahora. Ahora ya no. No sé si habría algún... hay micrófonos abiertos. Habría algún micrófono abierto. Ya está cerrado, ya. Perfecto. Pues estamos hablando de que no se han visto varios estudios, presentó a colación de 2015, de que no hay diferencias significativas entre los síntomas oculares, las afecciones oculares en pacientes con un 45X y
los diferentes mosaicismos o formas intermedias del síndrome. Dentro del cromosoma X, lo relevante, lo que digamos da lugar a las diferentes manifestaciones clínicas son diferentes genes afectados que se encuentran en este gen. El primero, que es uno de los primeros que se detectó y estudió, es el gen que se relaciona con la talla corta que tienen las mujeres Turner frente a mujeres sin esta alteración, y que suele asociar también esta deformación en bayoneta en el hueso cúbito. A lo que nos afecta a nivel de los ojos es el quinto de estos genes, el USP9X, que se descubrió originalmente, como suelen pasar estas cosas en medicina, en el estudio de la mosca de la fruta, la drosófila, que se examinó que tenía un papel importante en el desarrollo del ojo, y después, a posteriori, en modelos animales, en ratones de laboratorio, se verificó que iba de relación con el desarrollo ovárico y de los ojos. Múltiples son las alteraciones posibles y detectables en las mujeres Turner. A una primera vista de las patologías que pudieran asociar ese síndrome, pues los ojos, pues parece poquita cosa. En esta revisión del síndrome de Turner, pues la cifra entre 20 y 39%, que parece palidecer frente a otros órganos más vitales, como por ejemplo alteraciones cardiovasculares o renales, que van de un 40 a un 50, a un 40 a un 60%, también del problema ovárico, que es prácticamente generalizado. No obstante, yendo a revisiones más en profundidad de qué alteraciones podemos ver en pacientes con síndrome de Turner, pues lo que más llama la atención es, luego, a nivel oftalmológico, pues el estrabismo, y más o menos siempre ligado a la ambliopía y ciertas formas de insuficiencia de convergencia que también guardan relación con una mala alineación de los ejes visuales, en menor medida o menos pequeñas alteraciones en la conformación del rostro, como el hipertelorismo, fisuras palpebrales antimongoloides, la ptosis, la caída de los párpados, también, y muy importante, la alteración de la visión cromática, y con menor incidencia, pues cataratas de aparición precoz, glaucomas, y ya hallazgos más casuales que estrictamente atribuibles, pues multitud de patologías que no entraremos en ellas. No obstante, y eso es importante, que las series más exhaustivas de seguimiento de mujeres también con problemas visuales no son tanto las que han realizado oftalmólogos, sino sobre todo las que han realizado optometristas, sobre todo en países anglosajones, donde digamos, los optometristas ejercen un poquitín de médico de atención primaria de los ojos. Ellos son los que básicamente se encargan de corregir o compensar los defectos refractivos, y por lo tanto los primeros a los que acuden, pues las madres con niñas con síndrome de Turner, que tienen, como es evidente, una gran incidencia de problemas de visión corregibles con gafas, también problemas de acomodación, de convergencia, amén de los ya dichos problemas de ambliopía y estrabismo, que son los que posteriormente llegarían al oftalmólogo. Como hemos mencionado antes, no hay una diferencia significativa entre pacientes que solo tienen el cromosoma X a formas intermedias o como mosaicismos de esta patología genética. Y como salta a la vista en esta publicidad de la Sociedad Americana Estadounidense de Síndrome de Turner, pues el principal problema visual de las jóvenes mujeres Turner es necesidad de llevar gafas. Y como puede también atestiguar hasta uno de los logotipos, yo creo que está sacado de una camiseta de la asociación, en la que lógicamente la mujer, como no podía ser de otra manera, lleva gafas, porque gafas, por necesidad de portar gafas o lentillas, es el problema visual más prevalente de esas mujeres. Para, digamos, centrar lo que es el problema visual, que muchas veces, aunque los oftalmólogos ya lo damos por supuesto, que es miopía, que es hipermetropía, pues con esta imagen yo creo que se puede llegar a entender la visión de un ojo, digamos, sin alteraciones refractivas a la izquierda. Los ojos miopes son los ojos que ven bien de cerca, pero mal de lejos, y con lentes negativas verán bien de lejos. Y los hipermétropes son personas que no tienen buena acomodación, son las personas que ven mal de cerca, y con las lentes positivas verán bien a esa distancia. Aprovechando que hablamos de miopía, es un problema sobre todo a futuro, casi es
tara de la modernidad o de la civilización, conforme los pueblos, las sociedades se van industrializando, una de las cosas más generalizadas, sobre todo urbanizando, va incrementándose las cifras de miopía, y en esta imagen que valga para evidenciar que a mayor miopía o hipermetropía, para el caso, peor será lógicamente más la visión sin graduación. En el cuadro inferior que podemos ver en la pantalla, en las gráficas, podemos ver la tendencia claramente creciente, menor en los continentes, digamos, en vías de desarrollo, África y Sudamérica, pero muy acusada en Oceanía, en Asia, sobre todo a expensas de China y la India, la tendencia a la miopización. Ya centrándonos en estudios que analizan los problemas oculares de las mujeres Turner, pues lo más prevalente en cuanto a problemas de refracción es la hipermetropía, que se corrige con lentes positivas, se asocia con un grado significativamente alto de ambliopía, al ojo vago, o sea, un ojo que anatómicamente está normal, pero que no alcanza visión porque el cerebro se ha quedado con la buena visión que le daba el ojo con menor defecto refractivo y lo ha dejado, digamos, sin desarrollar. Normalmente suele asociarse también a problemas de estrabismos. En el caso de las mujeres Turner es más frecuente las endotropias y las desviaciones del ojo hacia adentro o incapacidad de desplazar el ojito hacia afuera. Y en un grado muy inferior, pues lo que vemos en la imagen que está cíclicamente moviéndose un nistagmus, que es un movimiento incontrolado. Aquí se presentaba un nistagmus horizontal, pero pueden ser de múltiples movimientos rotatorios, verticales, etc. La miopía menos frecuente también puede asociar ojo vago, la ambliopía, y igualmente también podemos asociar, puede asociarse a problemas de estrabismo. Para corregir la ambliopía fundamental, la base del tratamiento, lo más importante, aparte de tapar el ojo, es sobre todo un diagnóstico lo más precoz posible. O sea, se considera que en edades infantiles, menos de 6 años, la recuperación de un ojo vago es rápida y segura prácticamente en la totalidad de los pacientes. Cuando mayor sea el retraso diagnóstico, más dificultad hay de lograr recuperaciones visuales. Las pacientes que son, digamos, no capaces de aguantar un parche, que es, digamos, lo más validado para la recuperación de la ambliopía, que lógicamente tiene que ponerse, tiene que tapar el ojo de mejor visión, puede tratarse de tratamientos farmacológicos para penalizar el ojo bueno, dilatando la pupila, como podemos ver en las imágenes de la izquierda de mi pantalla. De hecho, probablemente como he dicho, lo fundamental para la correcta recuperación de la ambliopía es un diagnóstico precoz. Antes de los 10 años es muy favorable el pronóstico. Entre los 10 y 15 años, con buen cumplimiento, se pueden mejorar visiones. Estudios que han realizado hasta pacientes ya adultos, pues si cumplen el tratamiento se puede apreciar recuperaciones significativas. El problema en pacientes ya adolescentes, jóvenes y ya adultos jóvenes es el cumplimiento y, digamos, las repercusiones funcionales que puede tener para alumnos ya universitarios o en edad laboral de estar con un ojo, con su mejor ojo funcional anulado. Con respecto al estrabismo, decir que, por ejemplo, en esta serie que recogía múltiples pacientes con 187 pacientes con síndrome de Turner, hasta 25 se le detectó estrabismo y solamente 2 llegaron a precisar intervención quirúrgica. Realmente lo fundamental que, como todos los estudios analizan, es lo importante de una revisión lo más precoz posible, porque siempre, como prácticamente cualquier afectación médica, cuanto antes se detecte, más fácil es recuperar cualquier defecto funcional que pudiera haberse producido. A otro nivel más profundo dentro del ojo, aquí vemos la mácula, que es la parte más importante de la retina, la zona donde, gracias a la cual vemos los detalles, por ejemplo, desde luego los colores. Es relevante porque en los conos, que son las células fotorreceptoras que pueblan la parte más externa o profunda de la mácula, son
las que detectan propiamente los colores. Y es relevante esto a colación de esta charla porque los conos más importantes, los que detectan el color rojo y los que detectan el color verde, el fotopigmento, que es propiamente el que capta la luz y desencadena el estímulo nervioso que nos dará a nivel cerebral la sensación visual, están precisamente en el cromosoma X, cual es lógico pensar que pacientes con síndrome de Turner tendrán una afectación importante de la visión cromática. Otros conos, porque realmente solo tenemos, nuestra retina detecta tres colores, la visión de los colores que tenemos es ya una composición cerebral, está en el cromosoma 7, y eso condiciona que las personas, las mujeres con síndrome de Turner, tengan una alteración en el eje, sobre todo rojo-verde. De hecho, y saco el esquema un poquitín cómico a colación, las mujeres Turner tienen una incidencia de problemas de discromatopsias equivalentes a de los varones, y muy inferior, muy superior en todo caso al que presentan mujeres sin síndrome de Turner, como podemos ver. Las alteraciones de la visión cromática detectamos con el test de Ishihara, que son las tablitas estas con múltiples números y letras, que son el test de cribado, pero para, digamos, diagnosticar propiamente la alteración de forma más definida en el eje rojo-verde, pues aunque hay, digamos, exámenes diagnósticos más tecnológicos, se realiza una prueba diagnóstica, un examen que se llama test de Farnsworth. Es importante que, como es un problema del cromosoma X, suele portarla las mujeres y desarrollarla los varones que no tienen un segundo cromosoma X para neutralizar el gen predisponente en su cromosoma, o las mujeres también que solo tienen un cromosoma X. Aquí otra vez una idea, una serie de cifras para ilustrar la diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a la visión cromática, y vemos que la tritanomalía, que es la alteración de la visión del color azul, que no guarda relación con el cromosoma X, pues ya hay una escasa diferencia entre sexos. Ya centrando un poquitín lo que es el seguimiento, pues todas las series, todas las guías recomiendan un examen precoz de los pacientes con síndrome de Turner, desde luego al diagnóstico, y a ser posible pues al año y medio de edad, que por otra parte es recomendable para hacer en cualquier niño que tenga o no alguna sospecha patológica. Los exámenes oftalmológicos en los pacientes con Turner, desde luego al diagnóstico, son recomendables, y según las guías se recomiendan, al igual que otras múltiples afectaciones otológicas, dermatológicas, de diabetes, por ejemplo, pues hacer también controles anuales, no solamente en la edad infantil, sino también en la edad adulta, como veremos. Y más o menos llegados a este punto, pues habríamos completado pues, lo que nos dice, por ejemplo, el cuaderno que ha elaborado la Asociación de Turner de Salamanca, en la que hemos hablado de los problemas, por así decirlo, oftalmopediátricos que puedan afectar a las mujeres Turner. Por tanto, yo creo que hay algunas cositas más que podemos hablar, aunque sean pinceladas. Una cosita, un detalle más curiosa que otra cosa, es la esclera azul, que es un hallazgo, está descrito en las mujeres Turner y en multitud de patologías que causan alteraciones del colágeno, osteogénesis imperfecta, síndrome de Marfan. Realmente es en la relación con las mujeres Turner, pues la alteración del colágeno que pueden tener es la tendencia a la osteoporosis, la mineralización y las alteraciones óseas y de la piel. A nivel de los ojos, eso se traduce en un adelgazamiento de la esclera, de lo blanco del ojo, del esqueleto, por así decirlo, del ojo, que hace que se transparente lo que hay justo por debajo, que es la uvea, que es una capa muy vascularizada y pigmentada, y por eso se ve el negro contra el blanco, pues un poco grisáceo o azulado. Otra alteración relativamente frecuente en las mujeres Turner es la ptosis, que puede o no ser visualmente significativa. Si llega a comprometer el eje visual, pues puede ser causa importante de ambliopía. Normalmente son niños que, para compensar el cierre del párpado, tienden a poner una postura forzada mirando para arriba para, digamos, despejar el eje visual, como vemos aquí en la imagen. Las cataratas precoces también es un hallazgo muy frecuente en las mujeres Turner. Eso es relevante y, digamos, comprensible,
porque las mujeres Turner, por el problema o la alteración hormonal ovárica que tienen, carecen de un nivel suficiente de estrógenos que están claramente implicados en la prevención o la protección frente a la degeneración del cristalino. Son un factor que reduce la cataratogénesis. Los varones tenemos cataratas normalmente más precoces que las mujeres. Hablando de cirugía de catarata, lógicamente cuando la catarata avanza y el paciente pierde visión, aunque esté digamos, en edades precoces, pues puede ser operada y debe ser operada para mantener al paciente la visión lo más funcional posible, para desarrollar su vida. Es importante saber que las cataratas operadas precozmente tienen un alto riesgo de desprendimientos de retina, que es una patología grave de los ojos. Normalmente, con un buen examen de la retina periférica se pueden detectar las posibles zonas de riesgo, las posibles zonas de debilidad que pueden dar origen a estos desgarros que pueden evolucionar a desprendimientos de retina. Se ha visto desde hace tiempo, sobre todo desde que se empezó a hacer cirugía de cataratas sin tener cataratas, para, digamos, con intenciones refractivas, corregir miopías altas, que operar prematuramente, sobre todo a miopes, pero también a hipermétropes, pues tiene mayor riesgo de desgarros en la retina que puedan evolucionar a desprendimientos de retina. Por eso se aconseja, dentro de lo que la función visual que permita la catarata, pues intentar retrasar la intervención hasta por encima de 40, de 50 años en hipermétropes, 60 años al menos en miopes. También alteraciones de menor grado de prevalencia pueden darse la conformación del segmento anterior del ojo, que pueden llegar a dar cuadros de glaucoma congénito infantil. Se ven en síndrome de Down, de Edwards, otras cromosomopatías, pero también el síndrome de Turner. También es relevante porque los estrógenos juegan un papel neuroprotector que previene o retrasa, en caso de un glaucoma ya instalado, su progresión. Las mujeres Turner, por lo tanto, no tendrían este factor defensivo que otras mujeres sí poseen. Llegados a este punto, pues podríamos hablar unas pinceladitas más de otras cositas importantes que en la salud ocular y visual de las mujeres Turner es muy importante considerar. Luego, alteraciones con morbilidades como pueden ser la obesidad, problemas tiroideos y, muy importante, la diabetes, a la que estas pacientes están predispuestas, y hablar unas pinceladitas muy rápidas sobre iatrogenia que pueden generar fármacos, hormonoterapias, a las que estas pacientes por su condición están más expuestas. En el caso de la obesidad es importante saber que, aparte de su relación predisponente a patologías como la diabetes y enfermedades cardiovasculares, la obesidad también puede condicionar, si es una obesidad troncal importante, alteraciones a nivel de los ojos. Es un poco complicado la sucesión de acontecimientos, pero básicamente los pacientes obesos duermen mal por las noches, tienen que lateralizarse para aliviar la presión del abdomen, que les condiciona una buena respiración nocturna, y eso les condiciona a que duerman de lado contra la almohada, contra el brazo, y eso progresivamente debilita los párpados, genera un cuadro de superficie ocular de hiperlaxitud palpebral que condiciona un cuadro de ojo seco, de molestias, de roce, escozor, sobre todo al principio y al final del día. También hay una alteración importante de las hormonas tiroideas, fundamentalmente a nivel de hipotiroidismo. Es muy frecuente, muy prevalente la tiroiditis de Hashimoto, que también está relacionado con cuadros con patología de superficie ocular, aparte del característico signo de hiperretracción del párpado superior, que por la alteración en la dinámica palpebral también genera un cuadro de sequedad ocular. Aunque los ojos saltones, como veremos, es más propio de otra enfermedad tiroidea, que es la enfermedad de la orbitopatía de Graves. La inflamación, la sequedad, la visión borrosa, el dolor, el enrojecimiento de los ojos es muy prevalente en la patología tiroidea. Hasta un 6% de los pacientes con tiroiditis Hashimoto tienen síntomas oculares. Y, como he dicho, la orbitopatía de Graves, hipertiroidismo, no es habitual en las mujeres Turner, pero también igualmente está descrito. Y, más importante que la patología tiroidea, es la predisposición que tienen las mujeres Turner a la diabetes, a la resistencia
a la insulina, a la prediabetes, vamos, y es muy importante saber que la retinopatía diabética a día de hoy a nivel mundial es la principal causa de ceguera, de baja visión en personas de edad laboral por debajo de 60 años. Es una patología que puede llegar a generar cuadros retinianos muy graves que pueden obligar a hacer tratamientos de fotocoagulación, de literalmente quemar la práctica totalidad de la retina respetando la zona central para salvar la visión de esos ojos y pueden llegar a tener edemas maculares que pueden necesitar inyecciones de medicamentos antiangiogénicos de forma recurrente. Otro orden de cosas, de lo que hablaríamos de esas terapias sustitutivas a las que las mujeres con Turner están predispuestas, hablaríamos del problema de los tratamientos hormonales. Ya hace años se sabe que los problemas hormonales, las mujeres con fallo ovárico prematuro, entre las cuales están lógicamente las mujeres Turner, tienen patología de ojo seco. Y, sin embargo, los pacientes que reciben terapia hormonal sustitutiva con estrógenos, pues se les agrava el ojo seco. El ojo seco es una patología aparentemente benigna, vamos, no compromete, salvo en condiciones excepcionales de patologías inmunológicas, la visión, pero es una patología francamente molesta y es causa habitual de disconfort visual, de mala visión, sobre todo en edades medias y avanzadas de la vida. Más grave, sin embargo, aunque afortunadamente mucho menos frecuentes, son los efectos potencialmente adversos que pueden generar las terapias con hormonas de crecimiento, también aplicadas en las mujeres Turner. Básicamente, el riesgo fundamental que compromete la visión es la hipertensión intracraneal, que puede generar papiledemas que pueden abocar a una pérdida irreversible de la visión de no ser correctamente diagnosticado a tiempo y tratado. No es necesario mucha tecnología, cualquier centro de médico de cabecera, pediatra, neurólogo tiene a su disposición en sus consultas un oftalmoscopio directo, que es este aparatito de mano que cualquiera habrá visto en una consulta de su médico de cabecera, con el que se puede apreciar a falta de cierta pericia el nervio óptico, la cabeza del nervio óptico. Destacamos que es especialmente frecuente en las mujeres Turner y es de una incidencia relativamente baja, no obstante. Es un caso por cada 1000 pacientes tratados. Es importante que los pacientes que se someten a estas terapias pues, comprendan que dolores de cabeza asociados a náuseas, sobre todo visión borrosa, pues incluso puede llegar a tener visión doble de forma súbita. Es importante que piensen en este tipo de patología y acudan lógicamente a su neurólogo, a su endocrino, a su oftalmólogo. Por ejemplo, presento a colación de esto este estudio que, entre otras personas, reclutó a mujeres Turner, 200 de los 2000 pacientes, y presento este asunto casi por curiosidad porque como suele pasar en los estudios sponsorizados por la industria, como es el caso de este ensayo clínico, se tiende a disimular un poquitín las cosas. O sea, aquí hablaban de estrabismos para encubrir, porque no lo decían expresamente, desde luego en el resumen nada, y en el núcleo del artículo tampoco, que ese estrabismo es una consecuencia de una paresia del sexto par que está relacionada con la hipertensión intracraneal, y si vemos los dos casos frente a las 2082 pacientes tratadas, pues ese riesgo de 1 a 1000 que acabamos de mencionar de hipertensión intracraneal. La terapia con hormonas de crecimiento, es importante saber que está relacionado, sobre todo en seguimientos de patologías retinianas, con la neovascularización. Se han dado casos de enfermedad de patologías retinianas que remedan a una retinopatía diabética grave sin ser el paciente diabético, pero estar en tratamiento con hormona de crecimiento. Incluso se han llegado a detectar casos anecdóticos de neovascularización coroidea. Es una enfermedad que está en el trasfondo de cuadros agravados de degeneración macular o maculopatías miópicas. Son patologías que requieren inyecciones de antiangiogénicos para la mejoría de la visión, que
que sufre una alteración brusca e importante de la visión, sobre todo cercana, en estos pacientes. Y ya finalizando, cerrando pues, la charla, repetimos una vez más que una primera consulta oftalmológica lo antes posible, a ser condiciones ideales pues, al año y medio de vida del niño, de la mujer, de la niña Turner. Siempre al diagnóstico de la patología es importante hacer un examen de múltiples especialistas, pero el oftalmólogo que también esté incluido. La corrección de la ambliopía es más rápida, más fácil, más probable una recuperación plena cuando más precoz sea el diagnóstico, con lo cual insistimos redundando una vez más en cuanto antes se ha visto cualquier niño o niña por un oftalmólogo mejor, en el caso concreto de las mujeres Turner, pues las niñas Turner, y que a lo largo del desarrollo una persona que ya tiene una necesidad de graduación pues debe tener un seguimiento del desarrollo refractivo para verificar que todo se desarrolla, la visión se desarrolla normalmente y que superada y llegada a la vida adulta no deja de haber patologías que por la condición hormonales que caracterizan a las mujeres Turner, están predispuestas a tenerlas, como retinopatía diabética, más riesgo de daños en caso de aparecer, de daños hacia glaucoma, en caso de aparecer la hipertensión ocular, y desde luego en aquellos pacientes que estén recibiendo terapias hormonales. Y básicamente eso es la comunicación, lo que quería transmitiros, así que quedo ahora a la disposición de los oyentes si tienen a bien hacer alguna cuestión, alguna pregunta. Tenemos una pregunta en el chat. Buenas tardes. Soy de Valencia y llevé a mi hija a una revisión de la endocrina en el año 2019 en el Hospital La Fe. Le comenté que notaba algo en el ojo derecho. Me dijo que tenía el párpado caído, ingresó enseguida en el hospital, le detectaron síndrome de Horner, le hicieron muchas pruebas y al final le detectaron una dilatación de la yugular, donde me dijeron que el problema del párpado caído se debía a la yugular. Le hacen revisiones oftalmológicas de la medida del párpado y de la pupila. Le molesta mucho la luz, cierra mucho el ojo. Lucía tiene ahora 10 años. ¿Se me ha ido? Sí. Lucía tiene ahora 10 años, lleva gafas por miopía. Me gustaría saber la opinión del médico. El cirujano vascular me dice que no tiene nada que ver una cosa con la otra y los oftalmólogos que sí. Bueno, a ver, el síndrome de... o sea, puede, supongo que le habrán hecho a la niña determinadas pruebas de imagen para ver a qué nivel estaba alterado digamos, el nervio vegetativo que condiciona la alteración del síndrome de Claude-Bernard Horner. A priori podríamos, se relaciona con daños a múltiples niveles. Si digamos el compromiso del simpático estaba a nivel de la yugular, o sea, puede ser perfectamente posible. Una cosa es que el grado de ptosis que tenga sea visualmente significativo, por lo tanto no requiere un abordaje quirúrgico si respeta el eje visual. La niña pues necesite pues, sus revisiones para la buena corrección de la miopía, y que es normal que progrese. Otro componente que realmente es lo que puede condicionar más la visión es la alteración, la anisocoria, la diferencia de dilatación de la pupila de un ojo con respecto a otro, que también guarda relación con el daño del sistema simpático que controla la dilatación de la pupila en contracción. O sea, a priori, pues, o sea, si se detectó por los síntomas de una ptosis y la alteración pupilar, es un Horner al menos cuanto menos clínico, y en el momento del diagnóstico, cuando le harían las pruebas de imagen, pues, lógicamente verían el daño, la compresión nerviosa a ese nivel. Hay veces que necesita ser, digamos, corregida quirúrgicamente, y veces que ya el daño neurológico es ha sido lo suficientemente prolongado para que, aún eliminando esa compresión, el daño digamos, ya esté establecido, y por eso no se recupera
la ptosis y la alteración pupilar. Hay otra persona que es Marta de Sabadell, con 51 años, con síndrome de Turner, y no le ha quedado claro lo que relaciona el dolor de cabeza y la hipertensión intracraneal. Claro, o sea, múltiples, a ver, hay que contextualizarlo. Dolores de cabeza, la cefalea es uno de los síntomas más genéricos que puede haber. En caso de una terapia hormonal con hormona de crecimiento y acontecer de forma brusca dolores de cabeza no habituales y asociados a alteraciones de la visión, pues como todo, una de las cosas que primero hay que descartar es que la paciente que está en tratamiento con esa medicación de hormonas de crecimiento pudiera tener una hipertensión intracraneal. Digo que es un efecto adverso relativamente raro, un caso por cada 1000 tratados, pero es un efecto potencialmente grave que puede comprometer la visión. Realmente hay múltiples causas de dolores de cabeza, de migrañas que pueden aparecer desde edades juveniles, adolescentes, incluso infantiles, que tienen otra etiología. O sea, no todo dolor de cabeza tiene que, digamos, relacionarse con una hipertensión intracraneal. No obstante, los neurólogos, los pediatras, una de las primeras cosas que espontáneamente miden en una exploración o piden en caso de servicios hospitalarios que tengan esa facilidad, un examen oftalmológico para ver el fondo del ojo y descartar que haya un edema de papila, que es, digamos, el signo apreciable por el oftalmólogo desde el ojo de que puede haber una hipertensión intracraneal. Hay una persona, creo que es Judy, que ha tenido en los últimos años, me saltan los otros y me lo mueven. He tenido problemas en el último año y quería preguntar sobre ello. Abre el micrófono, Judy, si quieres decírselo de voz. Hola. Judith. Hola, muchas gracias. Hola, ¿veis? Sí. Hola, muchas gracias. Es que esta charla ha sido muy interesante para mí porque justo solo en el último año me han surgido problemas de visión y antes nunca tenía nada, pero bueno, no sé, me he explicado un poco, soy inglesa, perdón, así que a lo mejor no he entendido todo y no me explico tan bien, pero le he puesto en el chat como lo que tengo que son dolores, así en diferencia de graduación en cada ojo y astigmatismo. Pero era como de repente en este último año. Y solo sabía porque tenía dolores muy fuertes atrás de un ojo y tuve que ir al médico. Y si no tengo las gafas puestas, tengo muchos dolores porque tengo ¿cómo se llama? Sí. No, bueno, no sé, sería interesante saber si podría ser algo relacionado con el síndrome. No sé qué. A ver, necesitar el astigmatismo es una alteración de la refracción de la visión que condiciona mala visión a todas las distancias, y el hecho de no llevar la graduación, pues, no sé, edades relativamente juveniles o maduras jóvenes, pues puede asociarse a una fatiga visual, puede dar de sensación de dolor ocular, sobre todo dolor cuando uno se fija en cosas, muy típico pues para leer, para trabajar con ordenador. También la propia actividad de ver una pantalla, leer de largo rato, también se asocia pues, a una exacerbación de síntomas de sequedad ocular que tenga, y que, digamos, se manifiestan más por esa actividad, que, digamos, no guarda relación con el astigmatismo, sino con la actividad, digamos, que favorece que el ojo, por parpadear menos, en el caso de las actividades de fijación, se seque más y por lo tanto se puede llegar a tener una sensación de malestar, de pesadez, incluso de visión borrosa, si ya el cuadro está un poco más evolucionado. Normalmente si es por la primera causa, la graduación, o sea, portar la gafa de forma permanente mejora los síntomas, mejora la fatiga visual, mejora el dolor
por ya Sí, incapacidad de acomodar. Si es por lo segundo, pues simplemente la aplicación de entrada de lágrimas artificiales, de colibrios que humedecen el ojo antes de empezar a hacer una actividad que reseca el ojo, como puede ser estar trabajando con ordenador largo rato, más de una hora, pues suele evitar que los síntomas aparezcan o sean más leves. dale, muchas gracias, Un gracias. placer. Nos pregunta, yo creo que es Juanjo, teniendo en cuenta que el defecto de refracción mayoritario en Turner es la hipermetropía y sabiendo que el ojo hipermétrope es más pequeño que uno normal, no entiendo el riesgo de desprendimiento de retina en caso de cirugía de cataratas siempre que se implanten lentes en lugar de cristalino opacificado. Bueno, a ver, es todo relativo. O sea, a ver, el riesgo de, o sea, el mayor riesgo de cirugía precoz de cataratas está lógicamente en los pacientes miopes, pero en una cirugía el riesgo cero, o sea, un paciente hipermétrope, un niño recién nacido que tiene una catarata congénita por otra patología, pues tiene mayor riesgo de a lo largo de sus muchos años de vida desarrollar desgarros en la retina que condicionan un desprendimiento de retina. Una de las cosas que realmente lo que predispone a un desprendimiento de retina es que haya zonas de debilidad o tracción del vitrio sobre la retina. El vitrio es el gel que rellena el ojo, que está al principio cuando somos jóvenes, de luego los niños, es muy denso, es muy homogéneo, digamos, pega en la totalidad de la retina y cuando ya uno va ganando años, pues se va licuando y va perdiendo, digamos, densidad, con lo cual empieza a despegarse. Esos momentos de despegamiento, de que hay zonas de tracción y zonas de despegamiento, es lo que puede condicionar por la inflamación que genera la cirugía, que se contraiga de forma brusca y en zonas más débiles, y los miopes tienen mayor probabilidad porque realmente la retina de los miopes es más fina, porque más o menos tenemos las mismas neuronas retinianas todo el mundo, lo que pasa es que los miopes se distribuyen esas mismas neuronas en más superficie, por eso la retina es más fina. Pues es más fácil que se produzcan desgarros, pero lógicamente a un grado menor de posibilidades de incidencia, también hay incidencia de desprendimientos de retina en pacientes hipermétropes. Digamos, la edad más o menos estandarizada que por estudios y seguimientos se ha determinado es que ese riesgo empieza a ser equiparable al de una persona que se opera a edad normal de cataratas, vamos a poner entre 70 y 75 años, es la edad normal, pues ese riesgo empieza a ser equiparable a esa edad, al que se tiene esa edad, pues en los más de 60 en los miopes y más de 50 en los hipermétropes. Más o menos. Y lógicamente, vamos, siempre en casos de gente madura que se opera de cristalino, siempre se ponen lentes intraoculares. En bebés o en niños pueden dejarse en afaques y compensarse con lentes de contacto, que se pueden, por el grado de desarrollo madurativo que puede tener ese ojo, que hace que sea más fácil cambiar lógicamente la graduación y favorecer el correcto desarrollo de la visión del niño. Del bebé. Soy madre de un adolescente de 15 años y me gustaría saber su opinión. Si a mi hija le han comentado... ¿Me saltan los otros? A mi hija le han comentado que tiene un ojo más vago que el otro. Uno ve el 100% y en el otro es un problema. Quieren ponerle las gafas. ¿No sería necesario realizar alguna prueba más? Si tiene medicación con estrógenos y progesterona, ¿influye también en la visión? A nivel de hemos comentado múltiples factores en los que puede condicionar la visión a nivel de cuadros de superficie ocular, pero no se ha visto ni con cuadros digamos, con hormonoterapia de hormona del crecimiento, ni con hormonas sexuales que cambie el ratio de crecimiento del ojo, que es lo que a priori con hormona del crecimiento se pudiera plantear. Si lógicamente supongo que le habrán hecho una refracción a una niña de esa edad bajo cicloplegia, o sea, dilatándole las pupilas para saber el grado de desarrollo de miopía o de alteración de refracción que realmente tenga la niña antes de ponerle
la graduación. A ver, a esas edades, si un ojo no tiene toda la visión, está en una edad razonable para, corrigiendo el defecto refractivo, llegar a desarrollar una visión, el máximo del 100%, de 10 sobre 10 en cada ojo. Lógicamente, si no lleva una gafa a una niña pues, de 9 años, 8 años, necesitándola, pues ese ojo quedará con peor visión de la que potencialmente puede tener. Y después a los 15 años pues se puede lamentar, pero vamos, o sea, es importante. Si realmente necesita una graduación, se ha verificado que tiene ese defecto refractivo en una refracción bajo cicloplegia y, digamos, importar la graduación, aunque el otro ojo vea el 100%, sin graduación. También preguntan sobre la hipertensión ocular, que si está vinculada al Turner y cómo se puede prevenir. En sentido estricto, al Turner se han relacionado problemas, alteraciones del desarrollo del segmento anterior que pueden condicionar glaucomas de inicio precoz, glaucomas infantiles o congénitos. Inclusive la hipertensión ocular es un estado de mayor resistencia a la salida del humor acuoso, que está relacionado con un glaucoma ya, digamos, primario, que apareció en la edad adulta. Lo que guarda relación en el contexto de que aparezca una hipertensión ocular es que las mujeres Turner, por carecer de una cantidad suficiente de estrógenos, tienen, digamos, menos protección de que esa hipertensión ocular conduzca al glaucoma. O sea, el glaucoma es propiamente, por así decirlo, la enfermedad. El daño realmente es una neuropatía óptica, es un daño en el nervio óptico, que es lo que va, digamos, desapareciendo las fibras que constituyen este cable que lleva la información del ojo al cerebro, y conforme se pierden un nivel suficiente de fibras, eso puede condicionar la visión, y es importante saber que ese daño es irreversible. O sea, el glaucoma es a día de hoy una de esas enfermedades que no controladas puede abocar a la ceguera. La hipertensión ocular pues, es un factor predisponente, un factor normalmente necesario, o sea, con una cifra relativamente baja de glaucomas de tensión normal, o sea, que hay un daño en el nervio óptico y está la tensión ocular medible dentro de la normalidad, pero la hipertensión per se, o sea, sí, en un seguimiento a un paciente con hipertensión ocular se le digo con campos visuales, una serie de pruebas para ver si hay o no hay daño en el nervio óptico. Si hay daño en el nervio óptico es glaucoma y se trata. Si no hay daño en el nervio óptico, no hay daño comprimido, se puede, si la tensión está en un límite, vigilar. Y por desgracia no hay ninguna actividad o, digamos, hábito dietético y higiénico que pueda, de forma consciente, el paciente controlar para que la tensión del ojo no aumente. Eso está controlado por un sistema vegetativo que es inconsciente y que, por lo tanto, no es como la tensión arterial, que hay ciertas actividades de vida sana, de ejercicio físico moderado, dieta saludable, que pueden minimizar el riesgo de la hipertensión arterial. Para la hipertensión ocular, per se, no hay nada demostrado de esas actividades que uno puede hacer como de vida saludable. Básicamente lo fundamental para ver si uno tiene hipertensión ocular, la que está relacionada con el glaucoma de la madurez, es normalmente recomienda a partir de los 40 años hacer un control, y sobre todo si tiene antecedentes de glaucoma en su familia. Si tiene antecedentes de glaucoma en su familia, es fundamental hacer un examen a partir de los 40 años seguro, y probablemente anual. Y hablando sobre el glaucoma, ¿qué síntomas pueden tener para identificarlo? ¿Que ellas que pueden padecerlo o si lo pueden notar antes? Realmente, o sea, clásicamente se ha dicho que los pacientes con glaucoma les lagrimeaba el ojo hasta que les dolía. Realmente no hay ningún síntoma de un glaucoma incipiente, no hay ningún síntoma. O sea, el paciente es diagnosticado, digamos, se tiene que creer que lo que el médico le cuenta de que tiene un problema que puede abocar a la ceguera. Pero el paciente, a día de hoy, afortunadamente, los diagnósticos de glaucoma se hacen muy precoces y el paciente realmente no nota nada. El paciente simplemente viene a una consulta, pues tiene 30 de tensión. El paciente está absolutamente asintomático, no había notado ningún problema de visión. Probablemente haya ido a consulta porque ve mal de cerca y sus gafas de cerca se le quedan cortas.
Pero en la mayoría de los casos hay pacientes que llegan a consulta porque no ven, porque afortunadamente son los menos, pero cuando el glaucoma está muy evolucionado, puede llegar a abocar puede notar que ve más apagado. Y hay ciertos glaucomas que afectan a las áreas maculares, aunque tradicionalmente se decía que el glaucoma afectaba inicialmente a la periferia visual. Hay glaucomas que pueden afectar a campos visuales centrales que pueden notar una pérdida de visión. Puede ser sinuosa, puede muchas veces pues, camuflarse con la propia pérdida de visión borrosa que genera una hipotética catarata. Y a veces pues, puede ser la catarata y a lo mejor no es. Entonces, en resumen, o sea, realmente un glaucoma diagnosticado como debiera diagnosticarse en el medio en el que nos movemos, el paciente no nota nada. O sea, el diagnóstico de glaucoma incipiente, que es lo que nos permite evitar la progresión del mismo y por lo tanto que el paciente en ningún caso llega a notar el déficit visual que le genera el glaucoma, es un glaucoma diagnosticado porque el paciente viene a la consulta para ser revisado por cualquier otra cosa. Si se le detecta una hipertensión que puede ya haber afectado al nervio óptico y por lo tanto necesita un tratamiento, ya sea médico, gotas o tratamiento láser, se puede llegar a cirugías para controlar la tensión. Pues están todas las preguntas, yo creo que hechas y respondidas. Si nadie tiene alguna pregunta más, le agradecemos al doctor su ponencia, su atención, el haber resuelto todas sus dudas y lo claro que nos ha dejado todo, su tiempo y su amabilidad. Muchas gracias. Pues no hay más preguntas. Arantxa, te lo paso a ti Bueno, pues agradecer también al ponente, a Manuel Ángel, su exposición, compartir tanto su conocimiento como su tiempo, que es de agradecer, y bueno, a todos los asistentes y que nos ayuden a compartir también esta grabación para poder llegar más lejos y poder ayudar así a más personas. Y a la Asociación Turner, que gracias por confiar en la Fundación General de la Universidad de Salamanca para poder realizar este tipo de proyectos y de acciones. Sin más, pues finalizamos este webinar. Muchas gracias. Muchas gracias a todas. Gracias.